Entonces Pablo, ahí hablándole a los religiosos, continúa con su alegato de la culpabilidad de los judíos, aquellos que se creen religiosos pero no refrenan su lengua, que están prontos a hablar y acusar a las personas. Y él le dice, le empieza a mostrar que Dios, él menosprecia la ley de Dios, porque al juzgar pero hacer las mismas cosas, se menosprecia también la paciencia que ha tenido, la longanimidad, la gran paciencia que el Señor tiene, esa paciencia, una gran longanimidad. Y habla, dice ahí también, menosprecia la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando su benignidad que te guía al arrepentimiento. Por la dureza de tu corazón no arrepentido, tesora para ti mismo la ira del día de la ira de la revelación de justo juicio de Dios, lo que voy a hablar ahora. La dureza, es la palabra ahí, es esclerosis, o sea, la palabra que ustedes conocen, osteosclerosis, es un endurecimiento de las arterias que se empieza a endurecer. Bueno, esto se deriva de la palabra griega, vamos a ver, no es una palabra, una dureza física, sino que ellos endurecen el corazón, como el faraón que endureció el corazón, con el Señor le abandonó. Entonces Dios los entrega, o sea, ¿qué hace? Dios les habla, Dios tiene paciencia, Dios tiene misericordia, porque Dios no ama, el Señor no se complace en la destrucción del impío. Dios muestra su misericordia, pero ellos no quieren, ellos aman su pecado y eso lo endurece más. Cada pecado que vas poniendo sobre tu corazón es una capa que vas endureciendo más y más y más y más, y solo se los va endureciendo porque vas levantando paredes y vas haciendo más y más. Pero como dice la Guerra Santa de John Bunyan, pronto está ahí el capitán Bonarche tocándote trompeta y advirtiendo que te vuelvas, porque va a venir un día de juicio donde Shaddai va a volver, pero ya no así con sus mensajeros como ahora, sino que va a descender con poder y con gloria, pero para condenarte, ya mandarte al infierno. Pero las personas prefieren endurecerse, se rehúsan a arrepentirse y aceptar el perdón que Dios le está dando ahora en Jesucristo, y de alguna forma está atesorándome tesoros en el cielo, está atesorando ira para él mismo, la ira y el juicio de Dios. Y eso es lo que voy a hablar un poco ahora. Ahí Pablo sigue con el alegato de la total depravación, pero del religioso, que se cree de alguna forma que él es cristiano, pero vamos a decir, él conoce la ley, pero no es un hacedor de la ley, sino vamos a decir que él conoce solamente pero no hace, como Mateo 23, que no me da tiempo de hablar, pero el Señor le decía hipócritas a estos fariseos que diezmaban en el eneldo, la menta y todas esas cosas, pero no tenían misericordia, no amaban al prójimo en ese sentido. Ahora ellos creíamos, es decir, no formar de esta élite de pecadores totalmente depravados. Ellos tenían la ley de los 10 mandamientos, la ley moral, pero ahora les sucede que no se comportaban de acuerdo a esa ley. Y ellos se atrevían a condenar a los otros. Y ellos ignoraban, vamos a decir, incluso habían recibido beneficios, la bondad de Dios que Dios le había dado a ellos. O sea, Dios había tenido, vamos a decir, una bendición para estas personas y tenía más responsabilidad, porque Dios le había dado riquezas materiales, riquezas espirituales, le había dado una tierra santa, una ley, un templo, sacerdote, le había dado promesa, incluso su cuidado, su providencia, estaba con ellos, hasta le había prometido el Mesías que iba a venir. Ellos tenían que manifestar de alguna forma eso de Dios. Y eso tenemos que tener cuidado, amados, de nosotros no juzgar. Nosotros somos creados a la imagen de Dios y somos cristianos. Debemos mostrar eso mismo. ¿Qué cosa? Benignidad con los pecadores, paciencia con los pecadores. ¿Es difícil? ¿Es fácil? Sí, no. A veces nosotros decimos, Señor, ya, por favor. Pero a la misma vez tenemos que tener un equilibrio, mirarlo y decirle, están perdidos. Porque ellos no quieren aceptar la ayuda que le queremos predicar. Creen que nosotros somos que le queremos atacar, que no tenemos amor. Pero estamos mostrando el amor de Dios, extendiéndole ahora
a ellos, pero ellos no se quieren volver. Entonces Pablo empieza a hablar de acá, en este alegato que insiste él, en el día del juicio, el día de la ira, y en Romanos 14, versículos 10 y 12 dice así: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también tú, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compadeceremos ante el tribunal de Dios, porque está escrito: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua alabará a Dios. Entonces va a haber un juicio, amados, un juicio donde cada uno va a responder por cada cosa que salga de su lengua, buena, chica, mala, todo va a venir un juicio. En primera de Corintios 3:13 dice así: pero la obra de cada uno se hará evidente, porque el día hará conocer, pues con fuego será revelado, el fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Y Pablo sigue mostrando en el 4:5 también de Primera de Corintios, dice: por tanto no juzguéis antes de tiempo, sino esperad hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz todas las cosas de las tinieblas, también pondrá de manifiesto los designios de los corazones, y entonces cada uno recibirá alabanza de parte de Dios. No se pongan a jugar que aquello, preocúpense por ustedes, porque Dios algún día va a sacar a la luz lo que hacen ellos. Entonces entreguen las cosas a Él. En el 5 también, sigue hablando él, en el mismo 1 de Corintios 10 al 13 dice así: atento, no me refería a la gente inmoral de este mundo, a los avaros y estafadores o los idólatras, porque entonces tendría que salir del mundo, sino que en efecto escribí que no tuviera en compañía de ninguno que, llamándose hermano o persona inmoral, o avaro, idólatra, difamador, o borracho, o estafador, con ese ni siquiera comáis. Pues ¿por qué de juzgar yo lo que está allá afuera? ¿No juzgáis vosotros lo que están dentro de la iglesia? La idea es que, ¿por qué de juzgar yo a los de afuera? Dice Pablo. Eso se encarga Dios. Ahora en la iglesia la disciplina eclesiástica es otra cosa. Pero Pablo, la idea es: no juzguen lo que están afuera. ¿Por qué? Porque eso es solamente un Dios que juzga. Ustedes lleven el evangelio, están mal ante Dios, esto presente de la ira, y después salga. Pero Dios ha establecido un día donde los va a juzgar. Tendría más para hablar yo en Mateo 10, versículo 15 y otros textos más, pero no me da tiempo. Ahora también el juicio, vamos a decir, va a venir sobre estas personas en el día final, y va a haber cada uno, y Dios va a pagar de a cada uno a las obras que cada uno haya hecho. Si sembró en la carne, va a recibir en la carne; si sembró en el espíritu, va a servir en el espíritu, como va a recibir eso, como dice Efesios versículo 6, creo que es 6 y 7 si no me equivoco, el texto que aparece, Efesios 6:7 si no me equivoco. No, Gálatas 6:7. No dejé de engañar, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre sigue, eso también segará. Y eso es lo que va a haber en el día del juicio final. Entonces la fe tampoco excluye las buenas obras. Ahora, ¿qué sucede? El orgullo religioso, muchas personas creen que están en Cristo y pueden vivir su vida como está, salvo siempre salvo, y la ley no. Entonces me pongo a hablar de los demás, no me examino a mí misma, no me miro. El orgullo religioso, o sea, lo que hace es eso. Pero esto tiene que hacerlo más responsable. A ellos se jactaban de la ley, más de tener la ley como algo exterior nada más, pero ellos no eran hacedores de la ley, y eso es lo que los condenó ellos, porque ellos no mostraron humildad, no se querían arrepentir. Y la salvación no excluye las buenas obras, sino que para buenas obras, y ellos no se estaban comportando como verdaderos creyentes en ese sentido. Entonces empezaban a condenar, a entresacar, a mostrar, a juzgar. Esa es la palabra catacrines, ahí, condenar. Pero al hacer eso, la persona criticar, lo que está haciendo es juzgarse a sí mismo. O sea, la persona se empieza a juzgar esa misma persona. La palabra juzgar ahí es crino, y ahí aparece 3 veces en el versículo que estábamos leyendo en el 1. 3 veces aparece, fíjese: con uno señalás, pero con 3 te condenás. Porque
Por lo cual tú eres inexcusable, hombre, cualquiera que juzga. Pues en lo que juzga, te condenas a ti mismo porque tú juzgas. En el versículo 1 aparece 3 veces juzgar. Son los 3 dedos que te condenan. Entonces debemos tener cuidado al hacer eso, juzgar desfavorablemente a una persona que está muerta y delita en pecado, creernos superior. Ahora esas personas no tienen autodisciplina, no se miran, no se examinan a sí mismos como están con Dios. Entonces esa persona es porque de verdad no tienen una relación con Dios. Esas personas no conocieron la paciencia de Dios, el amor que tuvo con Dios, porque una persona que ha recibido el amor de Dios puede perdonar. Si no, no. Una persona que va a guardar siempre raíz de amargura toda su vida. Va a andar como la mochilita con John Bunyan, así, todo el tiempo, con su mochilita de rencores, con su mochilita de crítica, con lo que tenga. Pero esa mochilita se cae de los pies de la cruz. Entonces todo esto, a esta persona que todavía no han venido a Cristo por su comportamiento, no han visto la benignidad, la paciencia y la longanimidad que han tenido con ellos, y por la dureza de su corazón no arrepentido, corazón de piedra, a menos que no conozcan la gracia de Dios, que le dé un corazón de carne, siguen acumulando la ira para el día. Pero lo que sucede es que fíjese que dice que por tu corazón no arrepentido, dice ahí, escaparás del juicio de Dios, menosprecia la riqueza de la... Esto de corazón que te guía al arrepentimiento, que quería hablar yo un poco. Voy a ir ahora a 2 de Corintios 7:10. 2 de Corintios 7:10. Porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Acá Pablo lo que está hablando a los corintios, que la tristeza según Dios produce arrepentimiento para salvación. Estas personas, en vez de ver su condición pecaminosa y lo que estaban haciendo, son personas que no han sido arrepentidas, no han visto a Dios de verdad, porque si hubieran visto eso, tendrían que haberse arrepentido. Estas personas debían arrepentirse de sus pecados y en vez de seguir vamos a decir, en sus críticas que tienen para las otras personas, tenía que haber visto que el amor, la paciencia que Dios ha tenido con ellos para guiarlo. Y fíjese que se muestran 3 atributos por lo menos ahí de Dios, porque nosotros debemos como cristianos aplicarlos, amados. Ellos tenían que haber visto estas cualidades de la abundancia de benignidad de Dios, que es bondad bienhechora, en el griego sería que restotes, que es alguna gran abundancia, una gracia común que Dios le ha dado la vida, le ha dado aire, todas las cosas, y cada día que pasa Dios es como dice la Guerra Santa que estoy leyendo, el hacha está puesta ahí pronto, no sabemos cuándo Dios te puede cortar de esta vida, cuánto puede arrancarte, porque no has dado fruto. Y si este año a la noche termina y el Señor viene a pedir frutos, entonces sería bueno que el Señor, en vez de poner esa hacha, que el Señor agarre y haga una circuncisión en tu corazón, que te saque ese corazón, que te dé la sangre de Cristo, que saque tu sangre contaminada por el pecado y haga la transformación de la sangre de Cristo, porque Él tiene misericordia y bondad, y eso debemos tener nosotros con esas personas que están así. ¿Por qué yo miro a una persona cuando está mal? Porque yo la veo con los ojos como el Señor. Lo veo abrir y a mover sus manos. ¿Por qué? Porque lo veo tomado por el pecado. Y a la misma vez veo el pecado atrás yo, como el Señor le dijo, aléjate de mí. Satanás le dijo a Pedro, porque vio... Entonces, pero yo le amo a la persona, porque se está presa. Debemos aprender a tener esa bondad, esa paciencia, aguante para soportar. Anoque ahí, el verbo griego, soportar. Y soportarnos también a nosotros. Pero soportar al inconverso, porque el inconverso nosotros no le caemos en gracia a ellos. Nos ven y somos pesados. Entonces, paciencia para con ellos. Así como el Señor ha tenido paciencia conmigo,
y con muchos de ustedes. Longanimidad, macrotumía, ahí es literal es una grandeza de paciencia. ¿Cuántas veces a ustedes le molesta algo y Lou Ferrigno, el increíble Hal, sale para afuera y lo destrozo y lo quiero? ¿Por qué? Pero el Señor ha tenido paciencia, longanimidad. Es un ánimo para poder y amar y esperar y perdonar, y no solo perdonar, sino que olvidar. Una paciencia para llevar las cosas. Y eso se crea en un gimnasio de Dios y con las personas, viviendo con ellas, cuando nos atacan, orar por ellas. Señor, no le tome en cuenta las cosas que me hace. Señor, perdónale, guíale de fe y arrepentimiento a estas personas. Y eso es lo que debían tener. Por eso que, amados, y si hay algún amigo pecador, hoy va a terminar el año en la noche. Y va a empezar un año nuevo. Que no te encuentres en la misma circunstancia como estás hasta ahora. Quizás mi voz no tenga el poder para guiarte, pero cuento en el poder del Espíritu Santo, que abra tu mente y tu entendimiento y entienda que estás bajo la ira y la condenación. Pero quiero cerrar con estas palabras. No es la ira de Dios que te debe guiar al arrepentimiento e ir, porque eso sería tenerle miedo al juicio. Debería moverte el amor y la misericordia del Señor, porque eso es lo que te debe guiar al arrepentimiento. El amor y la paciencia que te ha tenido y te ha soportado. Ese amor que se manifestó en la cruz de Cristo debería mover. No vayas, amigo, a la cruz con miedo de un juicio y de una ira. No vayas. Ve en fe y arrepentimiento. Y empieza este año con una nueva vestidura en Cristo Jesús y desecha la vieja. Como siempre decimos, esta Iglesia Bautista de la Gracia, amén. Amén.